Lupe Pintor para mí es el mejor peso gallo de toda la historia del boxeo, con 8 defensas de su título mundial, peleando contra leyendas del boxeo como Carlos "El Caña" Zárate y Wilfredo Gómez. De hecho, esa pelea contra Wilfredo Gómez fue la mejor pelea de la década de los 80. En su carrera deportiva, Lupe Pintor fue un hombre extremadamente disciplinado, concentrado como un láser, enfocado y siempre trabajando en solitario y sin reflectores, haciendo contraste con los peleadores de esa época que despilfarraban su dinero. Guadalupe Pintor sí supo manejar su dinero y sí supo invertir en buenos negocios que en el futuro le darían para seguir viviendo una vida cómoda. Pero no todo en la vida de Guadalupe Pintor fue color de rosa. Este mexicano mató de un golpe a un boxeador galés, a uno de sus colegas, en una pelea brutalmente violenta, que debió de haber sido parada. Esa muerte lo marcó de por vida. Y esta historia es grandiosa, llena de éxitos y de drama. Esta, mis amigos, es la historia del ídolo de Coajimalpa, el grandioso Guadalupe Pintor. José Guadalupe Pintor Guzmán nació el 13 de abril de 1955. Lupe Pintor nació en una familia pobre de clase trabajadora, en la colonia Jesús de Monte, en Coajimalpa, en las afueras de la Ciudad de México. Lupe Pintor tuvo una relación muy violenta con su padre, quien lo obligó a huir de casa. Vivió por un tiempo en las calles de la ciudad, donde aprendió a cuidarse a sí mismo, entrenando como boxeador en un gimnasio de la colonia Tacubaya, de donde comenzó a boxear profesionalmente en 1974. Lupe Pintor se ganaba la vida peleando en gimnasios locales por pocos pesos, y así fue como se ganó el respeto de la gente poco a poco. Y es que desde adolescente era tan bueno pero tan talentoso que estuvo a punto de ir a unas Olimpiadas. Ese era el sueño de Guadalupe Pintor, ir a las Olimpiadas. Desgraciadamente el gobierno lo frustró. El gobierno frustró el sueño de Lupe Pintor. Empecé a entrenar a los 13 años, con la ilusión de algún día representar a México en un certamen olímpico. Desgraciadamente nuestras autoridades no valoran eso, no valoran esa gente que es tan dedicada, y pues desgraciadamente no tuve la oportunidad de ir a una olimpiada que era mi sueño, y fue mi sueño frustrado. El Grillo de Coajimalpa se proclamó campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo, la CMB, el 3 de junio de 1979, tras vencer por decisión dividida a la leyenda Carlos "El Caña" Zárate. Fue un título que defendió 8 ocasiones, y la última el 3 de junio de 1982 ante Sean Hong Lee, y luego lo dejó vacante. 1979. Era la pelea más importante en la vida, en la carrera de Guadalupe Pintor. Para ese entonces, Guadalupe Pintor tenía 43 peleas, 39 victorias, 4 derrotas. Y ese día, ese histórico día, se enfrentó por el título de peso gallo de la CMB, nada más y nada menos que contra El Caña Zárate, uno de los noqueadores más importantes de toda la historia del boxeo. Zárate enfrentaba su pelea número 56, y en su carrera deportiva El Cañas solamente había perdido en una sola ocasión, y esa ocasión fue contra otro gigante, otro titán, Wilfredo Gómez, en 1978. Para 1979, El Cañas Zárate era un peleador que había atrapado a mucho público. Esta pelea prácticamente dividió a México a la mitad. Una mitad con Pintor y la otra mitad iba con Zárate, ambos igualmente amados y admirados por el respetable público. Fueron 15 largos asaltos, 15 aguerridos asaltos, y Guadalupe Pintor ganó por decisión dividida. Guadalupe Pintor esa noche había hecho historia en el Caesars Palace. Bobbing and waving now as the champion in the white trunks. And that jab caught the nose of the champion. Another jab, a left hook to the body, caught partially on the right arm of Zárate in white. Second round. Después de esta hazaña, Guadalupe Pintor defendería su título por 3 ocasiones. Y aquí es donde entra Johnny Owen.
Johnny Owen era precisamente su tercer defensa de su título mundial. El 19 de septiembre de 1980, Owen era un peleador galés emblemático de su país, al que le apodaban el Gallo Biónico. Owen sostenía los títulos británicos y tenía movimientos bastante interesantes. Owen enfrentaba su pelea número 28 contra Pintor, de donde Owen tenía 25 victorias, 2 empates y solamente una derrota. Como verán, no era un bulto para nada, mis amigos. Nadie era mejor que Owen, nadie era mejor que él en su región. Para nada era un bulto, era un boxeador con cualidades sobresalientes. El mexicano Lupe Pintor era un gran reto para Owen. 10 días antes del encuentro, Lupe Pintor y Owen se encontrarían en un hotel para saludarse y conocerse un poco antes del encuentro. Este encuentro fue totalmente amable y empático. Tuvieron una buena química sin llegar a ser amigos, por supuesto. Eran amables y muy respetuosos. Todo quedaba listo para la pelea en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Owen desde el inicio empezó a demostrar que era un peleador aguerrido, pero la fortaleza física del mexicano se hacía demostrar. Poco a poco el mexicano fue tomando ventaja, lanzando demoledores golpes al cuerpo de Owen. Sin embargo, el valiente Owen no tenía ninguna intención de rendirse. La pelea debió de haber sido parada desde el round número 10. Desde el 10 ya la pelea era una carnicería. Pintor estaba destrozando a Owen. Se veía que Owen estaba demasiado golpeado, pero no se rindió jamás y siguió peleando heroicamente hasta que en el round número 12... un golpazo de Lupe Pintor dejó fulminado de manera terrorífica al galés. Dejando a un lado la celebración, la gente no se tardó en darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El cuerpo de Owen parecía un muñeco de trapo yaciendo inerte sobre el ring. Los minutos pasaron y el campeón inglés no se levantaba. Lastimosamente, el respetable público se volcó salvajemente contra Owen, lanzándole todo tipo de insultos sin saber realmente lo que estaba ocurriendo. La gente le gritaba cobarde, entre otras salvajadas, pero de esto no tenía ninguna responsabilidad Pintor. Los padres de Owen subieron al ring y trataron de reanimar a su hijo, que no respondió. Y una vez que fue llevado al hospital más cercano, cayó en coma, y ese coma duró más de 40 días, hasta que Lupe Pintor recibiría la noticia que ningún boxeador quiere recibir, pues el 4 de noviembre de 1980 terminaría la vida de Johnny Owen. Gracias a Dios, la familia de Owen supo cómo ver esta tragedia y asimilaron que así es este deporte y este es el riesgo que Johnny tenía que correr al practicar el deporte de sus sueños. El peleador galés fue despedido con todos los honores. El país entero se volcó para rendirle homenaje a su gladiador que había perdido la vida ante los puños del maestro Guadalupe Pintor. Dios bendiga la memoria de Johnny Owen, un excelente boxeador, un incansable guerrero y una leyenda del box de su país. Y muy a pesar de que la familia de Owen se reunió con Guadalupe Pintor años después para limar asperezas y para tener una plática entrañable, Guadalupe Pintor ha dicho en varias entrevistas que esto es un trauma que lo acompañará por el resto de su vida, es un trauma que lo va a acompañar hasta la tumba, y esto es una consecuencia del deporte que tanto amamos. Pintor después de esto siguió peleando, pero aspiraba a algo más, así que dejó vacante su título mundial y comenzó a mirar hacia la corona del CMB en peso super gallo, que tenía ni más ni menos que Wilfredo Gómez. Luego venció al ex campeón mundial de peso gallo de la AMB, Jorge Lucán, y a continuación de diciembre de ese año enfrentó a Wilfredo Gómez como parte del Carnaval de Campeones en Nueva Orleans. Pero, por supuesto, perdió ante el gran Wilfredo Gómez. Gómez lo venció por nocaut en la 14ª vuelta y renunció a su propio título 5 meses después. Después de esto, Pintor estuvo inactivo durante 1983 a causa de un accidente automovilístico.
Regresó al ring un año y medio más tarde como un auténtico super gallo, derrotando a Rubén Solorio el 16 de febrero de 1984 y se propuso conseguir el título mundial. Su perseverancia rindió frutos cuando se enfrentó contra el Kid Juan Mesa, campeón super gallo del CMB el 18 de agosto de 1985. Pintor derribó al campeón 3 veces camino a obtener una decisión unánime y conquistó su segundo título mundial. En su primer defensa de esta nueva corona no le fue nada bien. Viajó a Bangkok para pelear contra el tailandés Samarth Payakon, un ex peleador de Muay Thai, pero no dio el límite de peso de la división, perdiendo así su título antes de dar un solo golpe. Pintor hizo otra reaparición en 1994, pero tenía una edad ya relativamente avanzada de 38 años. Ganó solamente 2 veces en 7 encuentros a lo largo de los siguientes 18 meses. Finalmente, Pintor se convenció de que era tiempo de retirarse. Diferente a otros peleadores que se volvieron locos con el dinero, Guadalupe Pintor sí supo qué hacer con su dinero y vive el día de hoy tranquilamente, pacíficamente, disfrutando de una vida bastante cómoda. Si te ha gustado este video, por favor compártelo en todas tus redes sociales porque tenemos que llegar a 20,000 suscriptores. Estoy seguro que con la ayuda de Dios y con tu ayuda lo vamos a lograr.